Muy buenas y bienvenidos al blog, mi nombre es Arnau y hoy vengo a haceros un vídeo sobre cómo es practicar running con un Apple Watch Ultra 3, en este caso el acabado en titanio negro. Y es que seguramente muchos de vosotros y vosotras también salís a correr normalmente y quizá pues habéis usado otro tipo de relojes como un Garmin, un Polar, etcétera, y puede ser que os habéis pasado ahora al Apple Watch y os quiero enseñar cuál es la mejor forma de configurar los entrenos para sacarle el máximo rendimiento en cualquier tipo de carrera. El Apple Watch, la verdad que es el dispositivo que yo uso en todo tipo de entrenos y en realidad el running es la actividad deportiva que seguramente más practico en mi día a día. Por eso creo que os puedo ayudar a elegir todas aquellas métricas que os van a ir mejor, a crear esos entrenos que os van a ser muy útiles para mejorar vuestro rendimiento en las carreras y ver cómo se comporta este pequeño dispositivo. A primera vista puedes pensar que el Apple Watch es un reloj muy pesado, muy grueso y que puede resultar incómodo en la muñeca para practicar running, pero en absoluto, porque esta caja de titanio hace que sea muy ligero, apenas lo notes en muñeca y sobre todo lo que yo recomiendo es acompañarlo de una correa adecuada. Yo casi siempre uso esta correa de Nike con el logotipo de Run porque aunque mi correa favorita ya sabéis que es la Ocean, sí que es verdad que para correr no es la más cómoda de todas. Solamente pensar que es una correa más pesada, muchísimo más que esta de Nike Running, y además el ajuste no es del todo preciso para que el reloj quede totalmente sujeto a la muñeca. También va muy bien la correa Trail, lo que pasa que me parece una correa que no vale 100 euros, que es lo que cuesta a día de hoy aquí en España. Creo que pagar 100 euros por esta correa me parece una exageración. En cambio, estas correas de Nike las veo muy versátiles. Además, este color amarillo fluorescente me parece increíble cómo queda con el negro del Apple Watch y es mucho más cómoda. Sí que es verdad que tarda más en secarse, sobre todo en verano con el sudor, pero es muy cómoda para correr y es la que yo os recomiendo si vais a usar sobre todo el Apple Watch para salir a correr, y es una de las actividades principales que vais a hacer con este dispositivo. El Apple Watch Ultra 3 usa un GPS de doble banda, por lo tanto a nivel de precisión es genial. Lo he probado en entornos abiertos, lo he probado en zonas de ciudad en la cual hay muchos edificios, en zonas de bosque, y funciona realmente muy bien. Y ahora vamos al apartado de las métricas y todo aquello que vemos en pantalla. Aquí vamos a activar el modo ejercicio con el botón de acción y esto es algo que os recomiendo muchísimo porque al final podemos personalizarlo con muchas acciones, pero entrar en el deporte para mí es lo más práctico. Y una vez estamos aquí dentro, como veis, esta es la nueva pantalla que vemos ahora con WatchOS 26 y vamos a ver qué nos ofrece. Aquí arriba tenemos las vistas de entreno y lo que vamos a poder elegir es qué métricas vemos en cada pantalla durante nuestro entreno. Además podéis ver que las podemos incluir o no. Yo, por ejemplo, a día de hoy solamente llevo esta primera, esta segunda no la llevo y llevo esta segunda con las zonas de frecuencia cardíaca, pero vamos a editar para enseñaros qué es todo aquello que podéis ver. Por ejemplo, altitud. Depende si vais a hacer un entreno que hay mucho desnivel o no. Yo normalmente hago entrenos en zonas muy llanas, por lo tanto la altitud no es algo que me interese demasiado. Esto sería la cadencia de carrera, los pasos que dais durante la carrera. Y aquí sí que me interesa mucho tener la distancia. También me interesaría mucho tener, quizá la longitud de zancada no sea algo que vaya a tener en cuenta, pero sobre todo me interesa mucho tener la frecuencia cardíaca en directo, ver en cada momento cuál es mi frecuencia cardíaca actual para ver cómo está siendo el esfuerzo en ese mismo momento. Y como veis podemos añadir muchísimas métricas, o sea que al final sí que es verdad que Garmin nos ofrece una cantidad de métricas enorme, pero fijaos todo lo que puedo añadir en el Apple Watch, incluso el tiempo de contacto con el suelo, que esto es una métrica que yo personalmente tampoco hago deporte a nivel profesional, así que no creo que sea algo que tenga que ver en la pantalla principal. Sí que me interesa tener el ritmo medio, más que el ritmo actual, prefiero tener el ritmo medio porque hago tandas bastante largas, entonces me gusta ver cuál está siendo el ritmo de toda esa tanda, así que también lo vamos a añadir. Y podríamos también añadir esto, bueno, quizá no sea del todo necesario porque lo vamos a ver al final del entreno, pero cuál es el total de kilocalorías activas que estamos
quemando durante este entreno. Y además nos queda otro campo y aquí pues bueno, podemos elegir, por ejemplo, vamos a poner la frecuencia cardíaca media también, a pesar de que ya tenemos la frecuencia en directo, y esta sería la pantalla inicial. Le damos aquí y fijaos, aquí tenemos todas estas métricas. Tenemos el tiempo de carrera, que es la primera de todas, tenemos la distancia total, la frecuencia cardíaca en directo, el ritmo medio, las kilocalorías activas y la frecuencia cardíaca media. Vamos a incluir esta vista en la métrica número 2 y así cuando empecemos el entreno vamos a darle a iniciar el entreno. Fijaos que aquí tenemos todo esto que acabamos de crear. Vamos a iniciarlo con el botón de acción también. Fijaos qué cantidad de datos tenemos a simple vista en la pantalla principal del Apple Watch y además pensar que podemos tener muchas más pantallas activas. Por lo tanto, podéis poner prácticamente todas las métricas que nos ofrece a día de hoy el Apple Watch y lo vais a tener todo directamente en la pantalla de entreno. Yo normalmente, ya os digo, suelo llevar sobre todo esta, que visualmente me es muy útil ver las zonas de frecuencia cardíaca. Sobre todo en aquellos entrenos más intensos, pues me interesa ver en qué zona estoy en ese momento, por si puedo apretar más o tengo que bajar la intensidad. Pero fijaos la cantidad de datos que tenemos aquí mismo en la pantalla principal. Frecuencia cardíaca actual, la que tengo ahora mismo en este mismo momento en directo, ritmo medio, calorías activas y la frecuencia cardíaca media durante todo el entreno. Y bueno, quizás si esto os satura demasiado, pues sí que es verdad que podemos reducir métricas. Fijaos que la que llevo yo normalmente sale alguna métrica menos, porque a pesar de que aquí hay muchos datos, a mí cuando voy corriendo no me interesa tampoco ver tantos datos a la vez. Para mí, el tiempo que llevo corriendo, la distancia, la frecuencia cardíaca y el ritmo medio sería suficiente. Es decir, estas últimas dos no las pondría. Yo con estos 4 datos en pantalla principal ya tengo suficiente para ver cómo está siendo este entreno. Vamos a finalizarlo y vamos a seguir viendo qué más podemos editar. Si os fijáis, aquí tenemos el símbolo de música y es que al final podemos elegir si añadir contenido multimedia para que se reproduzca de forma automática, y esto es básicamente que si vamos a iniciar un entreno automáticamente nos va a poner aquella lista de reproducción que nosotros queremos. Podemos seleccionar el contenido, a no ser que ya estemos escuchando un podcast o estemos escuchando música, etcétera. Entonces seguirá sonando aquello que ya teníamos en marcha. Aquí tenemos este apartado, que esto sí que es muy interesante porque aquí podemos editar todos aquellos entrenos que queramos. Podemos personalizar entrenos, podemos crear por objetivos, por ritmo. Podemos hacer la ruta contra reloj, que esto me parece muy chulo porque al final lo que va a hacer el reloj es enfrentarnos a nosotros mismos en esas rutas que hacemos habitualmente, que repetimos, y vamos a ir viendo cómo vamos en comparación a otros días. Y esto está muy bien porque al final, si más o menos siempre hacéis la misma ruta, aquí en Ruta contra el Reloj podéis retaros a vosotros mismos y ver si vais superando el ritmo de días anteriores. Y aquí lo que me gustaría enseñaros es que este apartado de personalizado es muy útil, porque si vais al apartado inferior veréis que tenemos aquí un más y podemos crear nuestro entreno personalizado. Y esto va muy bien, sobre todo para aquellos días que queremos hacer un entreno de series, porque el propio Apple Watch nos va a marcar si estamos en fase de ejercicio, en fase de calentamiento, en fase de recuperación, etc. Así que vamos a crear paso por paso este entreno, que veréis que aunque lo hagamos en el propio reloj es muy sencillo y lo podemos hacer de una forma muy rápida. Primero vamos a añadir un calentamiento y aquí lo haremos por tiempo, haremos 10 minutos de calentamiento a un ritmo muy suave, normalmente 6 minutos kilómetro es lo que suelo hacer para calentar, que sea muy suave en zona 1 o 2 en cuanto a frecuencia cardíaca, y luego ya empezaremos lo que sería la parte del entreno. Después de este calentamiento pararemos un minuto para parar del todo, bajar frecuencia cardíaca lo máximo que podamos, y aquí añadiremos simplemente un minuto, lo tenemos aquí, ¿vale? Ya que había creado esta recuperación de un minuto, y ya empezaría ahora lo que sería el entreno por series. Hoy os voy a enseñar a crear un fartlek 90-60, esto significa que son 90 segundos de ejercicio al máximo, de carrera al máximo, lo máximo que podáis ir de ritmo, y 60 segundos de recuperación, en los cuales paramos del todo, para intentar, como decíamos, bajar al máximo la frecuencia cardíaca. Entonces, esto lo vamos a repetir 6 veces, por lo tanto será un 90-60 de 6 repeticiones. Vamos a añadir la primera fase, que sería los 90 segundos de ejercicio. Entramos en ejercicio y vamos a poner
que sea por tiempo. Entonces, como 90 segundos no podemos ponerlo, vamos a poner 1 minuto y medio, que serán los 90 segundos de la primera fase de ejercicio. Aquí lo tenemos. Le damos al OK y ahora vamos a añadir la fase de recuperación que, como os he dicho, será de 1 minuto. Por lo tanto, aquí simplemente lo dejamos en 1 minuto, que serán los 60 segundos de recuperación. Y ahora lo que funciona muy bien y es que podemos repetir esto 6 veces, no hay que volver a añadir ejercicio, recuperación 6 veces, sino que nos vamos a añadir y buscamos el apartado de repeticiones. Aquí lo que tenéis que hacer es simplemente seleccionar estas dos que se van a repetir, que es el ejercicio y es la recuperación. Esto lo agrupa y ahora vamos a decirle que lo vamos a querer hacer 6 veces. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una fase de calentamiento, tenemos 1 minuto parados antes de empezar lo que es el ejercicio y luego tenemos las 6 repeticiones de 1 minuto y medio de ejercicio, 1 minuto de recuperación. Una vez acabado esto, ¿qué me gusta hacer? Un enfriamiento. Y aquí haremos otros 10 minutos de enfriamiento, que aquí será pues trotar o andar prácticamente al mínimo para recuperar un poco pulsaciones y volver a nuestra frecuencia cardíaca normal. Y esto sería el entreno, ya que quedaría totalmente creado. Habéis visto que hemos tardado muy poco en hacerlo. También lo podemos hacer en el iPhone, como os decía, pero simplemente crearlo en el Apple Watch es una maravilla, es muy rápido de hacerlo, porque esto de crear las repeticiones nos permite simplificar mucho la forma en la que creamos los entrenos. Ya lo tenemos hecho y aquí le podemos poner, incluso si queremos, un título personalizado. Yo le voy a poner aquí 90-60, que esto sí que va a ser un poco más complicado con el teclado del Apple Watch. Aquí ponemos el 6. Ya veis que no es nada fácil escribir en un Apple Watch. Ahí lo tenemos ya creado y si nos vamos ahora a nuestros entrenos, veremos que tenemos ya en la parte superior nuestro entreno que acabamos de crear de 90-60. Y aquí simplemente sería, cuando vayamos ya a practicar este entreno, hacemos un clic sobre él y le daremos directamente a iniciar. Y además, lo que os decía, es muy práctico porque si por lo que sea queremos pasar de esta fase de calentamiento y queremos empezar ya, no queremos esperar estos 10 minutos, que como veis lo tenemos aquí visualmente muy bien marcado, cuánto tiempo nos queda de la fase de calentamiento, simplemente le daremos un clic al botón de acción y ya pasaremos a la fase de ejercicio. Así que, como habéis visto, es muy sencillo crear un entreno en el propio Apple Watch. Lo único difícil es ponerle nombre, pero bueno, eso es algo que dejaremos aparte porque al final ya sabéis que es un teclado muy pequeñito, pero lo podéis hacer rápidamente antes de un entreno. Todo aquel tipo de entreno que se os ocurra, de series de entrenos por objetivo de tiempo, objetivo de distancia, incluso por objetivo de calorías también lo podemos crear, lo podemos hacer directamente en el Apple Watch. Y por eso os decía, si al final practicáis running de una forma habitual, no sois deportistas de élite, lógicamente, que igual sí que necesitáis más batería, necesitáis métricas más profesionales como las que nos puede ofrecer Garmin, que tampoco están muy lejos, ojo, no hay mucha diferencia, pero sí que Garmin nos da un pequeño plus en cuanto al análisis de las métricas posteriores con el propio reloj. Si no sois de este tipo de deportistas de élite, con un Apple Watch estáis totalmente cubiertos para vuestras sesiones de running, ya sea de entreno libre, de entreno de series o cualquier tipo de entreno. Y nada, este sería un poquito el vídeo que os quería hacer hoy para ver cómo podéis crear un entreno, cómo podéis aprovechar el Apple Watch Ultra 3 si es que os lo acabáis de comprar o estáis pensando en comprar uno para, sobre todo, salir a correr. Creo que es un reloj muy versátil, nos ofrece muchas capacidades no solo para el entreno, sino para el resto del día con todas las acciones que podemos realizar. Y nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like que nos va a ayudar muchísimo. Dejadme también en comentarios si vosotros también salís a correr con el Apple Watch, qué métricas usáis y qué es lo que más os gusta de este pequeño dispositivo para vuestros entrenos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.